iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Buenos días, queridos hermanos, queridos oyentes. Me encanta poderlos saludar en este día, saber que están pendientes del programa y que se preocupan también muchos de ustedes de darlo a conocer a otros, de reunirse con otros a compartirlo para ir proyectando en las distintas realidades y ambientes en que ustedes se encuentran lo que el Papa nos ha transmitido y ustedes mismos a la luz de estos programas tratando de ver cómo se proyectan, cómo hacen realidad lo que aquí estamos diciendo, interpretando el camino trazado por el Papa. Habíamos visto en el programa anterior cómo la comunidad se cimenta en Cristo y se cimenta con la fuerza de la fe en Cristo, porque es comunidad cristiana. Y que el camino que recorre entonces la comunidad cristiana es siguiendo a Cristo, es con Cristo, siendo compañeros de Cristo, que es el mismo camino que recorrieron los discípulos del Señor en el discipulado del que hablábamos ya en un tema anterior. Vamos a imaginarnos, porque es necesario, no todo en la comunidad, es decir, una vez que la comunidad se cimenta en Cristo, que entiende que su camino que tiene que recorrer no es otro que el camino de Cristo que está marcado en los evangelios. Ahora, ¿qué le pasa a esa comunidad? Vamos a tratar en este programa de hoy de fijarnos más que todo en la comunidad como tal. ¿Qué le pasa a la comunidad? ¿Cómo es la comunidad por dentro? ¿Qué es lo que ocurre hacia adentro en el interior de la comunidad? Bien, pues aquí también el Santo Padre nos dejó elementos importantísimos, sobre todo porque uno de los principales elementos que consolidan la comunidad, que la ayuda a crecer, es que no se queda en una comunidad de simpatías, en una comunidad que es solamente para realizar eventos de tipo social, como si fuera una especie de voluntariado, una especie de club. Por eso nosotros tenemos que aprender a distinguir la auténtica comunidad cristiana de formas que, aunque externamente se le parecen, cuando la miramos hacia adentro ya no se parecen tanto. Por eso se hace necesario que, a la luz de lo que el Papa nos enseñó, nosotros miremos hacia adentro en la comunidad. ¿Cómo es por dentro la comunidad? Bien, el primer elemento que resalta el Santo Padre es el elemento formativo. El principal trabajo que hace una comunidad hacia adentro es la formación de sus miembros. E igualmente, cuando hablamos del discipulado, estas cosas no las dijimos porque pensábamos tratarlas aparte de una forma más clara, pero el discipulado que nosotros vemos y en el Evangelio lo percibimos constantemente, especialmente en aquellas secciones que ya mencioné, en las que aparece tanto en San Marcos como en San Mateo y en San Lucas el discipulado. Por ejemplo, en San Lucas, toda la subida a Jerusalén, el Señor la dedica fundamentalmente a formar la comunidad de discípulos. Les va enseñando, los reúne, se queda con ellos, les explica, dialoga con ellos. Ellos le hacen preguntas o él les hace preguntas, también como examinando su proceso. Esto es interesantísimo. Entonces no podemos concebir nosotros una comunidad cristiana en la que no haya formación. Imposible. Pero antes de pasar a escuchar al Santo Padre en este tema de la formación, y excusen que se me había olvidado, vamos a hacer la oración con la cual estamos dando gracias a Dios por la visita que ha hecho el Santo Padre a nuestro país. Oremos. Padre de bondad, te damos gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia. Su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza para el alma y el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos por mediación de tu Hijo, que habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, nos comprometamos decididamente a continuar anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva evangelización y todos seamos artesanos de la reconciliación. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir
bajo la guía de las palabras del sucesor de Pedro, infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad que son tan necesarios para los colombianos, con la intercesión continua de nuestros santos, Santa Laura Montoya, los beatos Marianito de Jesús Euse Hoyos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, Pedro María Ramírez y los beatos mártires colombianos. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas demos gloria a su nombre. Amén. Y ahora sí, habiendo hecho oración, vamos al tema de la formación. Lo dijo el Papa en Medellín, que fue cuando habló precisamente del discipulado, como ya habíamos dicho. Nos habló con bastante profundidad de este tema de la formación y de la preocupación de los miembros de la comunidad por aprovechar la formación. En nuestra experiencia con comunidades, y lo digo por si hay miembros de comunidades escuchándome, este es el aspecto más difícil. Las comunidades tienden más fácilmente a, por ejemplo, a orar, ¿no? A hacer alabanzas, a hacer oraciones, a hacer el rosario, y eso está muy bien, y las comunidades tienen que hacerlo, pero si eso se hace, pero la comunidad no le da importancia a su formación, al estudio, a coger la Biblia, a coger un libro que nos va guiando, coger una cartilla, dar una catequesis en la misma comunidad, incluso el momento de edificación espiritual en la comunidad cuando los hermanos se ayudan unos a otros, o los momentos de convivencia de la comunidad en que se estudian temas formativos y se va profundizando, como decíamos la vez pasada, en el misterio de Cristo, porque se trata de conocer a Cristo conociendo su palabra, y ese conocimiento mejora nuestra oración y mejora nuestro compromiso. Muy importante la formación. Ninguna comunidad puede eximirse de una seria formación, de un serio proceso de formación. Eso hay que inculcarlo en las comunidades, porque no es lo mismo un grupo de oración que una pequeña comunidad. En la pequeña comunidad se ora, pero también se forma, también se estudia, también se evalúa el estudio que se hace. Escuchemos entonces, ahora sí, lo que el Papa nos dijo sobre la formación. Hermanos y hermanas, la Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse con mayor audacia en la formación de discípulos misioneros, así como lo señalamos los obispos reunidos en Aparecida. Discípulos que sepan ver, juzgar y actuar, como lo proponía aquel documento latinoamericano que nació aquí en estas tierras. Discípulos misioneros que saben ver sin miopías heredadas, que examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí juzgan, y que arriesgan, que actúan, que se comprometen. Cuando el Papa le habló a los obispos, trazó un pequeño esquema, no digamos muy completo, pero sí nos da unas ideas muy importantes sobre los miembros que forman la comunidad. Y es interesante que aquí entonces se nos dibuja una comunidad muy variada. Esto hace parte de la catolicidad de la Iglesia, porque en la comunidad hay familias, hay jóvenes, hay personas que se dedican a distintos ministerios, hay laicos, hay sacerdotes, o sea que es una comunidad variadísima. Si decimos que hay familias, significa que hay niños, que hay jóvenes y que hay también distintas vocaciones en la comunidad, y es como el hecho mismo, ¿no? La comunidad es variada, la comunidad tiene una actividad interna muy intensa y claro, la comunidad tiene que preocuparse de sus niños, tiene que preocuparse de sus jóvenes y tiene que preocuparse de brindarles la formación que cada uno requiere a su tiempo. Escuchemos lo que el Papa en este sentido le dijo a los obispos de Colombia. Permítanme ahora que les presente algunas inquietudes que llevo en mi corazón de pastor, deseoso de exhortarles a ser cada vez más una iglesia en misión.
Mis predecesores ya han insistido sobre varios de estos desafíos: la familia y la vida, los jóvenes, los sacerdotes, las vocaciones, los laicos, la formación. Los decenios transcurridos, no obstante el ingente trabajo, quizás han vuelto aún más fatigosas las respuestas para hacer eficaz la maternidad de la Iglesia en el generar, alimentar y acompañar a sus hijos. Pienso en las familias colombianas, en la defensa de la vida desde el vientre materno hasta su natural conclusión, en la plaga de la violencia y del alcoholismo, no raramente extendida en los hogares, en la fragilidad del vínculo matrimonial y la ausencia de los padres de familia con sus trágicas consecuencias de inseguridad y orfandad. Pienso en tantos jóvenes amenazados por el vacío del alma y arrastrados en la fuga de la droga, en el estilo de vida fácil, en la tentación subversiva. Pienso en los numerosos y generosos sacerdotes y en el desafío de sostenerlos en la fiel y cotidiana elección por Cristo y por la Iglesia, mientras algunos otros continúan propagando la cómoda neutralidad de aquellos que nada eligen para quedarse con la soledad de sí mismos. Pienso en los fieles laicos esparcidos en todas las iglesias particulares, resistiendo fatigosamente para dejarse congregar por Dios, que es comunión, aun cuando no pocos proclaman el nuevo dogma del egoísmo y de la muerte de toda solidaridad, palabra que quieren sacarla del diccionario. Pienso en el inmenso esfuerzo de todos para profundizar la fe y hacer la luz viva para los corazones y lámparas para dar el primer paso. En este proceso de renovación se hace imprescindible abandonar la idea clericalista de la Iglesia. Y por eso es urgente también la formación de los laicos, de tal manera que logren asumir su responsabilidad dentro de la Iglesia y dentro de la misión de la Iglesia. Porque los laicos tienen una misión hacia la Iglesia misma y una misión hacia afuera de la Iglesia, tal como el mismo Concilio Vaticano II lo había identificado y definido. Y por eso sin los laicos será imposible lograr ese anhelo de una patria nueva, de una política nueva, de una sociedad nueva, de una forma de ejercer las distintas funciones en el mundo, la cultura, la economía, la política, la academia. Es imprescindible aquí el papel de los laicos. Por eso también el Santo Padre recomendó a los obispos de Colombia elevar la calidad de la formación de los laicos para poderles asignar las responsabilidades que les competen. Reserven la misma preocupación formativa a sus laicos, de los cuales depende no solo la solidez de las comunidades de fe, sino gran parte de la presencia de la Iglesia en el ámbito de la cultura, de la política, de la economía. Formar en la Iglesia significa ponerse en contacto con la fe viviente de la comunidad viva, introducirse en un patrimonio de experiencias y de respuestas que suscita el Espíritu Santo, porque es Él quien enseña todas las cosas. La esperanza en América Latina pasa a través del corazón, la mente y los brazos de los laicos. Quisiera reiterar lo que recientemente he dicho a la Pontificia Comisión para América Latina. Es un imperativo superar el clericalismo que infantiliza a los Christi Fideles Laici y empobrece la identidad de los ministros ordenados. Si bien se invirtió mucho esfuerzo y algunos pasos han sido dados, los grandes desafíos del continente permanecen sobre la mesa y continúan esperando la concretización serena, responsable, competente, visionaria, articulada, consciente de un laicado cristiano que como creyente esté dispuesto a contribuir en los procesos de un auténtico desarrollo humano, en la consolidación
de la democracia política y social, en la superación estructural de la pobreza endémica, en la construcción de una prosperidad inclusiva fundada en reformas duraderas y capaces de perseverar el bien social, en la superación de la desigualdad y en la custodia de la estabilidad, en la delineación de modelos de desarrollo económico sostenible que respetan la naturaleza y el verdadero futuro del hombre, que no se resuelve con el consumismo desmesurado, así como también en el rechazo de la violencia y la defensa de la paz. Y a las familias, que son las células que forman la comunidad, el Papa les dedicó también un párrafo bastante largo en lo que tiene que ver con su presencia en la comunidad. Entonces, echémoslo, porque aquí lo importante es que escuchemos al Santo Padre. La Iglesia, en fidelidad a su misión, está comprometida con la paz, la justicia y el bien de todos. Es consciente de que los principios evangélicos constituyen una dimensión significativa del tejido social colombiano y por eso pueden aportar mucho al crecimiento del país, en especial el respeto sagrado a la vida humana, sobre todo la más débil e indefensa. Es una piedra angular en la construcción de una sociedad libre de violencia. Además, no podemos dejar de destacar la importancia social de la familia, soñada por Dios como el fruto del amor de los esposos, lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros. De hecho, ¿qué otra cosa más fuerte pueden ofrecer a la familia colombiana que la fuerza humilde del Evangelio, del amor generoso, que une al hombre y a la mujer, haciéndolos imagen de la unión de Cristo y su Iglesia, transmisores y guardianes de la vida? Las familias tienen necesidad de saber que en Cristo pueden volverse árbol frondoso, capaz de ofrecer sombra y dar fruto en todas las estaciones del año, anidar la vida con sus ramas. Son tantos hoy los que homenajean árboles sin sombra, infecundos, ramas privadas de nidos, que para ustedes el punto de partida sea el testimonio alegre de que la felicidad está en otro lugar. Igualmente profundo y bastante extenso fue lo que el Papa le dijo a los jóvenes. Aquí pues vamos a tomar diversos momentos, porque tanto cuando le habló al CELAM, como cuando le habló a los obispos, como cuando habló a los consagrados y a las consagradas, en todos esos espacios trató el tema de los jóvenes, un tema al que el Papa es muy sensible y al que la Iglesia tiene que ser muy sensible. Si queremos realmente asegurar un futuro para la Iglesia, tenemos que darle mucha importancia al trabajo con los jóvenes, que es el futuro más inmediato, y por supuesto con los niños, que serán los jóvenes dentro de unos años y que serán el futuro inmediato también dentro de unos años. Si no nos movemos a trabajar con los jóvenes en nuestras comunidades cristianas, pues significa que las generaciones que van envejeciendo forman la Iglesia y los jóvenes van formando rancho aparte, pero eso implicaría la muerte de la comunidad cristiana y la muerte, por supuesto, de la vida cristiana. Escuchemos lo que el Papa le dijo a los jóvenes, o bueno, dijo sobre los jóvenes en la experiencia de vida cristiana. La esperanza en América Latina tiene un rostro joven. Se habla con frecuencia de los jóvenes, se declaman estadísticas sobre el continente del futuro. Algunos ofrecen noticias sobre su presunta decadencia y sobre cuánto estén adormilados. Otros aprovechan de su potencial para consumir. No pocos le proponen el rol de peones del tráfico de la droga y de la violencia. No se dejen capturar por tales caricaturas sobre sus jóvenes. Mírenlos a los ojos. Busquen en ellos el coraje de la esperanza. No es verdad que estén listos para repetir el pasado. Ábranle espacios concretos en las iglesias particulares que les han sido confiados
inviertan tiempo y recursos en su formación. Propongan programas educativos incisivos y objetivos, pidiéndole, como los padres le piden a sus hijos, el resultado de sus potencialidades y educando su corazón en la alegría de la profundidad, no de la superficialidad. No se conformen con retóricas u opciones escritas en los planes pastorales jamás puestos en práctica. He escogido Panamá, el istmo de este continente, para la Jornada Mundial de la Juventud del 19, que será celebrada siguiendo el ejemplo de la Virgen que proclama: "He aquí la sierva, y se cumpla en mí". Estoy seguro que en todos los jóvenes se esconde un istmo. En el corazón de todos nuestros chicos hay un pequeño y alargado pedazo de terreno que se puede recorrer para conducirlos a un futuro que solo Dios conoce y a Él le pertenece. Toca a nosotros presentarles grandes propuestas para despertar en ellos el coraje de arriesgarse junto a Dios y de hacerlos, como la Virgen, disponibles. Y finalmente tocó el tema de la mujer en la iglesia, la mujer en la comunidad. Cuando nosotros miramos actualmente en nuestras pequeñas comunidades, la población femenina es mayoría absoluta. Sin embargo, a mí personalmente eso no deja de preocuparme, porque queda la sensación de que entonces la comunidad es para mujeres. Y en eso sí habría una contradicción, porque lo que nos dibuja el Evangelio, en el Evangelio casi no aparecen las mujeres. Había mujeres en la comunidad. Y ya vimos cómo el Evangelio resalta la presencia de las mujeres, cosa inusitada en aquella época. Jesús en eso fue un revolucionario, pero fundamentalmente son los hombres los que aparecen. Los discípulos, los 12 eran varones, y muchos discípulos, los mismos evangelistas que no eran discípulos del Señor, eran varones. O sea, había una presencia significativa de varones en las comunidades primitivas. Y por el contrario, nosotros nos encontramos hoy con pequeñas comunidades en las que la presencia de los varones es más bien insignificante. Y también la presencia de los jóvenes, valga la pena decir. Entonces eso significa que nuestras comunidades todavía están en un estado imperfecto y que tienen que dar pasos más certeros hacia la búsqueda de los hombres, de los varones, para atraerlos hacia la comunidad. Porque si decimos que la comunidad la forman familias, se supone que en las familias hay varones y hay mujeres, aunque sean mayoría las mujeres, pero hay varones y hay mujeres. El papá, entonces uno se pregunta, bueno, esta señora viene sola a la comunidad, ¿qué hará el marido? ¿Qué hará el esposo? ¿Por qué el esposo no viene? Preguntas que tenemos que hacernos sobre la realidad de nuestras comunidades, a las que les falta todavía mucho en ese crecimiento y en esa consolidación. Bien, escuchemos entonces lo que el Papa dice de la mujer, de la presencia de la mujer en las comunidades cristianas. La esperanza en América Latina tiene un rostro femenino. No es necesario que me alargue para hablar del rol de la mujer en nuestro continente y en nuestra iglesia. De sus labios hemos aprendido la fe. Casi con la leche de sus senos hemos adquirido los rasgos de nuestra alma mestiza y la inmunidad frente a cualquier desesperación. Pienso en las madres indígenas o morenas. Pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo. Pienso en las abuelas catequistas, pienso en las consagradas y en las tan discretas artesanas del bien. Sin las mujeres, la iglesia del continente perdería la fuerza de renacer continuamente. Son las mujeres quienes con meticulosa paciencia encienden y reencienden la llama de la fe. Es un serio deber comprender, respetar, valorizar, promover la fuerza eclesial y social de cuanto realizan. Acompañaron a Jesús misionero, no se retiraron del pie de la cruz, en soledad esperaron que la noche de la muerte devolviese al Señor de la vida, inundaron el mundo con el anuncio de su presencia resucitada. Si queremos una nueva y vivaz etapa de la fe en este continente, no la vamos a obtener sin las mujeres. Por favor, no pueden ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante clericalismo. Ellas son, en cambio, protagonistas en la iglesia latinoamericana, en su salir con Jesús,
en su perseverar incluso en el sufrimiento de su pueblo, en su aferrarse a la esperanza que vence a la muerte, en su alegre modo de anunciar al mundo que Cristo está vivo y ha resucitado. Bien, y con estos elementos, por supuesto que cuando ya se hace un estudio teológico de la comunidad cristiana, pues tendríamos que decir, no, el Papa quedó incompleto, el Papa no trató todo lo que es el interior de una comunidad. Y es verdad, aquí por ejemplo quedaron faltando los niños, aunque el Papa tuvo muchos encuentros donde había niños, y más bien aquí la presencia del Papa habla más que con palabras a los niños, habla con gestos hacia los niños. Y esto también es importante, que no hay palabras, no hay discursos, pero en los videos está el testimonio de esa cercanía del Papa hacia los niños, el valor de los niños en la comunidad. Faltaron los carismas, los distintos carismas, los ministerios. Pues. Lógicamente el Papa no podía hablar de todo y fue muy poco el tiempo que estuvo entre nosotros. Tal vez hubiera tocado otros aspectos si hubiera durado más tiempo. Pero con lo que ya nos dejó, ya la tarea la podemos hacer y luego la podemos ir completando con estudios eclesiológica y teológicamente mejor fundamentados. Muy bien, damos entonces por terminado también hoy nuestro encuentro. Qué dicha poder revivir que así con temas y escuchar lo que el Papa va pensando, lo que el Papa nos va enseñando. Qué alegría para nosotros, ¿verdad? ¿Verdad, mis hermanos? Pues bien, los invito a que demos gracias a Dios. Ojalá nos vayamos aprendiendo esta oración al Cristo de Bojayá, con la cual estamos terminando nuestros encuentros. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Muchas gracias de nuevo, mis hermanos, por su presencia. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga a sus comunidades y les permita consolidarse, les permita dedicarse seriamente a formarse, a estudiar, a conocer la palabra de Dios, a conocer la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica. No podemos darnos el lujo de ser católicos ignorantes. Dios bendiga a sus comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.